A continuación veremos cómo configurar el termostato SHT20 a petición de Digital Shop Sincelejo. Veamos, inicialmente debemos tener en cuenta estos 4 botoncitos que tenemos aquí en la interfaz inicial. Temperatura a la izquierda, humedad a la derecha. Debemos tener en cuenta estas letricas que están aquí: HD, H, hot, calor, calentando, y D, deshumidificando. Estas letras van a salir dependiendo de la configuración que se le hagan a continuación. Veamos, en la parte de atrás del sensor tenemos los dos relés, uno de humedad, otro de temperatura. Fíjense que en la de humedad tenemos un LED de color verde, en la temperatura tenemos un LED de color rojo. Recordemos que el termostato se alimenta con una fuente de 6 a 30 voltios. Bien. Veamos cómo configuramos la temperatura inicialmente. Vamos a la temperatura inicial. La vamos a configurar en 34 grados, o si quieren, pueden variarla con las dos llaves de subir o bajar. Igualmente se hace con la humedad, ahora veremos cómo. Inicialmente configuremos la temperatura inicial a 34 grados. Y ahora vamos a configurar la temperatura final. Para ello presionamos durante un tiempo la tecla hacia abajo. Entonces la temperatura inicial la podemos configurar en 34.8 grados. Vamos a configurarla. 34.8 grados. Bien. Cuando la temperatura esté entre 34 y 34.8, el LED rojo se apagará. Esto debido a que el relé se abre y deja de funcionar lo que estamos trabajando. Veamos, hagamos una pequeña prueba. Aquí tenemos la sonda. Vamos a calentar un poco la sonda para ponerla entre 34 y 34.8. Para ello podemos utilizar nuestro aliento. Fíjense, ahí varía 34.1. Veamos qué sucede con el relé. Fíjense, ahí está en 34.6, 34.5, va bajando. Por lo tanto, el relé está abierto y el LED ha dejado de brillar. Es decir, que la calefacción que tenemos ha dejado de funcionar y ahora se está enfriando. Fíjense que ya la H dejó de parpadear. Quiere decir que el termostato está bajando la temperatura. Una vez que el termostato baje de 34 o 34, fíjense, nuevamente se ha encendido el LED, se cierra el relé y empieza a funcionar nuevamente la calefacción para nuevamente subir la temperatura. Hagamos nuevamente la prueba. Cuando pase de 34, 34.5, automáticamente se deberá apagar el LED. Veamos, allí sigue encendido. Fíjense que esa es la temperatura. La H está titiritando, por lo tanto se estaba calentando. Pero ahora fíjense que ya está bajando un poco la temperatura, pues ya no estoy calentando la sonda. Entonces automáticamente, una vez que baje de 34, se va a apagar el LED. Veamos, allí bajó. Verificamos ahora. Sigue bajando un poco más. Allí subimos la temperatura nuevamente. Veamos qué sucede si lo aumentamos, si la pasamos de 34.8, que es la temperatura final. Fíjense, 34.8 y se apaga la calefacción, se abre el relé, se apaga el LED y nuevamente empieza a buscar la temperatura que debería. Allí está enfriando. Bien. Entonces ya sabemos, de repaso, temperatura inicial, la configuramos acá arriba, botón más sostenido. La temperatura inicial es 34 grados. Esperamos a que se guarde. Temperatura final sería acá en la parte de abajo. Ahí está, 34.4, 34.8. Vamos a darla esta vez en 34.5. Y listo.
Esperamos a que se guarde. Y ahí está. Entre 34 y 34.5. Bien. Lo mismo vamos a hacer con la humedad. Fíjense que en este caso la humedad está deshumidificando. Ahora veremos cómo hacer para que este termostato también enfríe. Para que enfríe debemos hacer lo contrario, es decir, que la temperatura inicial debe ser mayor que la final. Veamos, la temperatura inicial debe ser mayor, vamos a dejarla en 34.5. Esperamos a que se guarde. Bien. Y ahora vamos a configurar la temperatura final. Vamos a bajarla. Como vamos de mayor a menor, ya la mayor la configuramos. Ahora vamos a decir que la temperatura final será de 33.6 grados. Bien, esperamos a que se guarde. Bien, hagamos una pequeña prueba. Aquí tenemos la sonda, vamos a colocarle una hojita encima. Aquí tenemos una bolsa de agua fría. Veamos a que se baje la temperatura. Recordemos que debe estar a 33.6. Esperemos a que baje un poco. Vamos a ver. ...33.6 recordemos en la temperatura. Fíjense que aquí el relé se cierra. Una vez que la temperatura ya bajó, quiere decir que allí ya ha dejado de enfriar. Entonces hagamos de cuenta que quitamos el enfriamiento, el sistema de enfriamiento, y ahora la zona se va a empezar a calentar nuevamente. Veamos, vamos a calentar la sonda. Veamos, ahí está pasando a 33.6. Fíjense, y allí pasó de 34.6, que era la temperatura máxima, la temperatura inicial. Entonces, cuando la temperatura máxima, que es la inicial, ha alcanzado su estado, entonces el relé, en este caso, se va a abrir y va a dejar de funcionar para empezar a enfriarse. De allí que la C aparezca nuevamente, esté titiritando, quiere decir que se está enfriando. Se está enfriando. Recordemos que cuando baje de 33.6, nuevamente se cerrará el relé y empezará nuevamente la calefacción a funcionar. Allí vemos, ya bajó de 33.6. Vemos que el relé se cerró, se apagó el LED rojo y nuevamente empezará a calentarse. Veamos. Ahí ya pasó de 34 puntos y automáticamente se cierra el relé y nuevamente empezará a enfriar. Fíjense, ahí ya aparece la C de cold enfriando. Y así se configura la temperatura. Bien. A continuación veremos cómo configurar la humedad, que sería la parte de abajo. La humedad está expresada en porcentaje. Entonces vamos a proceder presionando el botón de humedad más, lo mantenemos presionado. Y aquí tenemos la humedad inicial. Allí estoy encendiendo la temperatura. Veamos nuevamente. Aquí bajamos. Aquí encendemos la humedad. Veamos.
Esta sería la humedad final. Vamos a ponerla en 61%. Bien, y ahora configuramos la humedad inicial. Veamos. La humedad inicial la vamos a poner en 62%. Es decir que como vamos de una humedad mayor a una humedad menor, quiere decir que está deshumidificando. Fíjense, ahí está deshumidificando. Por eso aparece la D. Entonces, cuando el proceso se está dando, fíjense, tenemos un LED verde encendido. Está deshumidificando hasta llegar a los 61, 62 grados. Allí vemos cómo baja la humedad. Y fíjense, ya una vez que baja de la humedad final, automáticamente se abrirá el relé y dejará de funcionar el sistema de humidificación. Cuando nuevamente vuelva a subir, nuevamente se encenderá. Fíjense que allí se activó nuevamente. Una vez que se activa el sistema de deshumidificación, debido a que es muy alta, se cerrará el relé y se encenderá el LED verde. Allí está funcionando la deshumidificación. Entonces, cuando llegue nuevamente a su valor final, nuevamente se abrirá el relé y dejará de funcionar el sistema de deshumidificación. Fíjense, aquí nuevamente bajó, nuevamente se cerró, nuevamente se abrió el relé y se apagó el LED. Bien, esto en cuanto a deshumidificación. Ahora veamos cuando se humedece, que sería el proceso contrario. Entonces, para que aparezca la humidificación en la pantalla, lo que vamos a hacer es entrar aquí a humidificación. Veamos, ahora hacemos para que se humedezca. Vamos a hacer que la humedad inicial sea menor. Humedad inicial menor. Veamos, aquí entramos. Vamos a hacerla menor. Vamos a ponerla en 62%. Y ahora la humedad final debe ser mayor. Entonces vamos a ingresar nuevamente a la humedad. Esta sería la inicial, 62%. Humedad inicial 62%. Ahora entramos a la final. Vamos a ponerla al 63% para que humedezca. Y debe pasar el mismo proceso, pero esta vez deberá aparecer una E, que es la que indica la humidificación. Perfecto, allí está la E, indica humidificación, es decir que va a subir de 62 a 63%. Una vez que esto suceda, deberá abrirse el relé y se deberá apagar el LED para que el sistema deje de funcionar. Bien. Finalmente, para terminar la configuración de este termostato, vamos a tener que ingresar unas últimas modificaciones, las cuales consisten en un rango de acción o de temperatura y de humedad en este termostato. Para ello presionamos 2 veces la temperatura más, humedad menos, rápidamente. Y aquí tenemos el OFF. Esto va a permitir una variación en la temperatura. Vamos a dejarla en 0.4. 0.5 está bien, al igual que la humedad. Vamos a dejarla en 0.5. Y listo. Entonces reiniciamos el termostato. Apagamos la fuente, reiniciamos el termostato y ya tenemos la configuración acordadas. Muchísimas gracias por atender este video. Espero que sea de gran utilidad. Cualquier duda, por favor, escríbeme y con mucho gusto te responderé. Hasta luego.